del Seguro Social en el área de urgencias. Y bueno, él nos va a apoyar, nos va a apoyar un poquito con el tema de lo que es inmunocaria y glutatión. Quiero que nos recibamos con un aplauso, por favor. Creo que ya nos conocemos la mayoría, ¿verdad? Ya nos hemos visto en algunas ocasiones. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, apoyando y, bueno, sobre todo ampliando un poquito la información con respecto a este gran producto. Como se los he dicho en algunas ocasiones, ya tenemos el hecho de escuchar Inmunocal, ya tenemos aquí como que una oportunidad de algo, y no nada más de algo, de mucho, o sea, salud, y como decimos por ahí que ya se me está haciendo costumbre el tema, el término salud de bolsillo, ¿sí? Yo voy a enfocarme a lo que es lo mío, lo que es salud. Pues vamos a platicar un poquito de manera, es una práctica que preparo de manera general, para dirigirla al público en general. Obviamente si hay algún médico, si acudiera algún médico, pues nos prestamos al intercambio de ideas, de opinión, ¿sí? Y abiertos al tema, ¿no? Hice un tema, una preparación generalizada, donde vamos a hablar un poquito de lo que es Inmunocal, cisteína y glutatión. Enfocarnos para qué es. La mayoría pues hemos escuchado, ¿no? Inmunocal, y cada vez Inmunocal empieza a ser más común y más común en la gente, en los comentarios, en las pláticas. Y nos topamos de repente con que existe Inmunocal, y muchos decimos, ¿qué es Inmunocal? Inmunocal, y muchos decimos es cisteína. Cisteína, ¿ok? ¿Y qué es la cisteína? La cisteína es una proteína aislada del suero lácteo. Aquí lo vamos a presentar como un antioxidante. Es uno de los principales antioxidantes que existen actualmente. Cuando hablamos de este tipo de medicina, porque es una medicina alternativa, la medicina general es alternativa. Siempre, todo, sea quirúrgica, sea paliativa, sea sintomática, sea lo que sea, siempre va a ser alternativa. Un manejo medicamentoso, un manejo quirúrgico, un manejo de rehabilitación, un manejo de opción natural o naturista, es alternativa. La medicina es muy vasta, uno solo no puede cubrir todo lo que abarca la medicina. ¿Y enfocada para qué? Para esto, para el organismo, este simple cuerpo que tenemos, de lo cual gozamos y que es una maravilla, requiere de cantidad de conocimientos y de oportunidades para podernos mantener o ayudarnos cuando se requiera de eso. Inmunocal es un complemento que ahora yo lo recomiendo libremente. Hace algunos años, o sea, yo soy honesto, ni yo sabía que existía. Mas, sin embargo, estábamos siempre en la búsqueda de ese complemento o esa enzima que nos ayude a corregir a nivel inmunológico o a defendernos de diferentes factores de agresión. He tenido la oportunidad de estar en investigación sobre cáncer y opciones naturales para encontrar una solución a este tipo de padecimientos. Y cuando encuentro esta información, me voy para atrás y digo, aquí está la información, aquí está lo que hemos estado buscando durante años y que corresponde a un solo punto que es a nivel celular. Muchos de repente hablamos de célula y decimos, célula es una célula, ¿no? Pero no sabemos la importancia que tiene la célula en nuestro organismo. De una célula, todo se origina. De una célula tenemos este cuerpo, este organismo, ¿sí? Somos trillones de células. Si este complemento se enfoca a lo que es nivel celular, pues imagínense qué beneficio nos va a ofrecer al momento de consumir. El Inmunocal, que es el nombre comercial, es cisteína. La cisteína es una proteína aislada de suero lácteo, ¿sí? Que fue investigada y por ahí trabajada y sigue siendo por ahí corregida y buscando cada vez mejor opción y mejor oportunidad en nuestro organismo por el doctor Bonus y el doctor Brown. Más adelante lo vamos a presentar para que quienes no lo conozcan se den una idea. Es un aminoácido no esencial. Cuando hablamos de que es un aminoácido no esencial, queremos decir que no tan fácil lo encontramos en nuestro organismo ni en todos los alimentos en las cantidades que requerimos para la función a nivel inmunológico. Se encuentra en diferentes alimentos, vegetales, carnes, verduras, frutas, pero no la cantidad ideal para fortalecer a nuestro sistema inmunológico día con día. Por eso es que de repente esto aparece y decimos, es una de las mejores opciones. Tiene propiedades antioxidantes, como lo hemos mencionado, es un antioxidante, es el maestro de los antioxidantes y nos va a ayudar a corregir a nivel celular, a desintoxicar, a librarnos de esos famosos radicales libres, que ahora es una palabra muy común, ¿sí?
¿Qué es un radical libre? Vamos a generar movimientos agudos. Un radical libre es una toxina. Una toxina que cuando está libre en nuestro organismo va a estar dañando a las demás células hasta que encuentre a su par y se pueda estabilizar, pero mientras está en la búsqueda y va dañando a nivel celular y nos va ocasionando deterioro de salud. Por eso es que este antioxidante, cuando llega y elimina el radical libre, aparte de que elimina la toxina, nuclea nuestra célula, la rejuvenece, la reactiva, ¿sí? Y si hay algunas células que requieran de eliminarse, ayuda a que éstas se eliminen de la mejor manera y rápido. Es, les decía, el precursor del antioxidante maestro. ¿Cuál es el antioxidante maestro? Pues el glutatión, que ahorita vamos a explicar cómo se forma el glutatión más adelante. Responsable de la actividad biológica del glutatión, que es la cisteína, y la principal fuente para la cisteína, pues la encontramos, ¿qué creen? Pues en la leche. Pero ¿qué creen? Que no nada más en un vaso de leche, ni siquiera en un litro. A veces ni siquiera. Es más, si quisiéramos cisteína directa, tendríamos que pegarnos a la ubre de la vaca y formarla directamente, y más o menos tendríamos algún poco de nivel para poder tener ese nivel de cisteína. Por eso los bebés, los recién nacidos, cuando les damos el seno materno, les damos el beneficio total, les ayudamos a subir su sistema inmunológico al 100%, porque la leche materna tiene cisteína directamente, ¿sí? Entonces, conforme vamos creciendo, esa cisteína que nos aportó nuestra madre, si tuvimos el beneficio del seno materno, ¿verdad? Porque ahora las fórmulas pues nos quitan esa oportunidad. Cuando vamos creciendo, vamos perdiendo esa cantidad de cisteína, de glutatión, y entre más exposición a tóxico tenemos, el glutatión va en decadencia. En cualquier momento este glutatión pues llega a ser insuficiente y vienen de ahí descompensaciones metabólicas, nuestro sistema inmunológico baja, vienen las enfermedades, las alergias, reacciones que se van manifestando poco a poco, sobre todo en el crecimiento, en el momento de crecimiento. Entonces, les decía, la principal fuente es la leche. Existen en otros alimentos y más adelante los vamos a estar viendo. Mucha gente dirá, bueno, Inmunocal, ¿qué pasa? ¿Por qué Inmunocal? ¿Por qué debo de tomar Inmunocal? Lo vuelvo a repetir, Inmunocal es un inmunomodulador, o sea, modula o adapta o prepara o fortalece a nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Fortalece al sistema inmunológico y de esa manera, al tener nosotros las defensas al 100%, nos ayuda a que las demás enfermedades, o las enfermedades en general, nos ayudan de una manera menos agresiva, ¿sí? Es un suplemento alimenticio de proteína bioactiva de suero de leche con cantidades inusualmente elevadas de cisteína bioactiva, que es precursora del glutatión. Es difícil de encontrar este aminoácido, difícil incluso de que llegue directamente a ser dentro ese tripéptido que es el glutatión, porque algunas presentaciones se pierden desde el momento de la ingesta. La saliva altera la presentación de cualquier cisteína y cuando ya la absorbemos en el intestinal ya no llevamos nada que nos pueda ayudar a formar ese nivel de glutatión. Se va degradando. La cisteína es muy volátil, muy fácil de degradar, muy fácil de alterar. Por eso es que esta presentación Inmunocal, el polvo, hasta ahorita es la mejor presentación para poder obtener el beneficio de este componente, ¿sí? de esto que es el glutatión. El más importante aminoácido para formar el tripéptido glutatión, ¿sí? Porque adentro tenemos lo que es el glutamato, la glicina, y lo que tenemos, y eso es un aminoácido esencial. Lo tenemos en nuestro organismo, en cualquier alimento rápido lo recuperamos, pero la cisteína no. Cuando llega esta cisteína se enlaza con lo que es el glutamato y la glicina, y es cuando se forma ya el glutatión y comienza el glutatión a hacer su función al 100% para nuestro organismo. Es ausente o deficiente en nuestra alimentación diaria, muy necesario, por lo que hay que preverlo a nuestro organismo. Afortunadamente ya llegó Inmunocal, vamos a tomarlo porque la verdad ayuda de una manera increíble, aparte de que nos fortalece. Yo en lo personal, yo lo consumo, yo lo tomo. Hace varios años yo padecía a nivel digestivo, a nivel de articulaciones, yo practiqué deportes rudos en mi juventud y lesiones que de repente yo empezaba a caminar y caminaba en cámara lenta hasta que me aventaba y de repente pues ya podía yo hacer mis funciones. Cuando empiezo a tomar este complemento, que fueron 3 días de toma, no me van a creer, pero en 3 días yo empecé a sentir cambios importantes, sobre todo en mi articulación. El problema digestivo lo mejoré a lo mejor a los 15 días.
pero ella estaba con todos los medicamentos del mundo en la mesa, parecía mi abuelito que vamos a sacar mi bolsita, empezaba a tomar para el dolor, para el estómago, para todo, y decía, ya no puede ser. Cuando llega esta información, lo empiezo a tomar desde el primer momento que lo tomo, noté cambios. A mí se me hizo increíble, decía yo, no puede ser, o sea, pero lo único que estoy tomando es esto. Enseguida pasa el tiempo, ya no tengo problemas de gastritis, ya no tengo problemas de agruras, ya no tengo problemas de articulaciones, y fue cuando convencido estuve de que era el inmunocardio que estaba haciendo esa función. Lo confirmo, hasta la fecha lo sigo tomando. Ahora lo prescribo obviamente a mis pacientes, a mis familiares los tengo tomándolo porque sé que es una garantía. No es necesario estar enfermo para tomar inmunocal. ¿Sí? Inmunocal es una manera de hacer medicina preventiva, lo que hacen los países del primer mundo. Los países del primer mundo prefieren prevenir que tratar complicaciones, como lo hacen los países tercermundistas, discúlpenme, incluidos aquí nosotros, que nos vamos lamentablemente nada más para paliar enfermedades. Le duele la cabeza, tómese un analgésico, eso se lo va a quitar. Pero mañana viene otra vez con la cabeza así. Entonces que me regresó el dolor, pero ahora el síntoma 3 veces más grande. Ah, pues tómese doble dosis. O tome el otro medicamento y le va a ayudar. Pero yo no estoy viendo al fondo del problema. Yo no estoy viendo si esto tiene que ver con algún problema de circulación, con algún problema de hipertensión, con algún problema incluso de una tumoración, ¿sí? Si es visual, si es respiratorio, incluso cuando no respiramos bien, hay hipoxia cerebral. Cuando yo tengo bronquitis crónica, cuando yo soy fumador, los pulmones no están mandando el oxígeno adecuado al cerebro, por lo tanto el cerebro se va a manifestar. Voy a estar mareado, voy a estar con dolores frecuentes, voy a estar con insomnios. Eso es lo que de repente tenemos que estudiar de fondo. Pero aquí les digo, es más paliativo y es mejor, porque digo, vámonos a la parte fría y a la parte de negocio, ¿no? Le controlas el síntoma y en 8 días viene otra vez porque ya volvió a revisarse. Para mí es una consulta. Para la farmacia, pues es otro medicamento vendido. Entonces, de pronto por ahí caemos ya en esa crisis. Es muy difícil ofrecerles medicamentos, este complemento a los pacientes y más a los que están cerca de una institución. ¿Por qué? ¿Qué hacen las instituciones? Pues no lo regalan, ¿no? No regalan el medicamento. ¿Pero qué nos están regalando? ¿Pero qué nos están regalando? Medicamentos que ya los países del primer mundo desecharon, porque ya vieron que tienen complicaciones, que hay reacciones secundarias, que lesionan lejos de curar. Pero mándenselos a ellos, al fin ellos no dicen nada. Y se los regalamos menos. Entonces, de pronto, si yo abordo a un paciente y le digo, tómese esto, doctor, ¿y esto dónde lo consigo? Esto es así, así, así. Ay, pero no lo dan en el seguro social. No, lamentablemente no. Ojalá y lo pudiéramos dar, pero ¿sabe qué? Nunca se va a poder porque cuesta. ¿Sí? Y los que nos dan a nosotros en las instituciones, pues que cuestan 5 pesos, 3 pesos. Y que en farmacia ya se regalan mucho más, ¿no? Pero esa es la situación en donde de repente esta medicina se va haciendo preventiva. Esto es medicina automolecular, es medicina del primer mundo. Tenemos que empezar a educarnos a prevenir y a limitar complicaciones. ¿Sí? Es más fácil controlar y prevenir que complicaciones. Yo soy diabético y digo, ya soy diabético, ya soy diabético, ¿no? ¿Qué tengo? Azúcar. Y ya, nos damos cuenta de que tengo azúcar. Pero no me explicaron, y no sé, que más allá de tener azúcar, que todos tenemos, pero de repente se nos dispara, me va a traer complicaciones circulatorias que son las principales. Me va a traer la circulación, y al tener circulación limitada, ya no va a haber irrigación adecuada a los tejidos. Por eso empiezo de repente con la pie diabética. Por eso empiezo de repente con el alcohol. Por eso empiezo de repente con otras alteraciones a nivel cardíaco. ¿Sí? Esas son las complicaciones que una diabetes da. ¿Sí? Y de repente cuando somos diabéticos hipertensos nos quedamos con esa idea nada más. Decimos, ah, soy hipertenso y ya. Pero no me siento mal. Me aguanto. ¿Qué creo? Por aguantarse 10 años y además aceptar que son hipertensos, al rato terminan con insuficiencia renal, terminan con eventos vasculares cerebrales, terminan con infartos, terminan con tantas complicaciones. ¿Y todo por qué? Porque de repente no hay la cultura de prevenir. ¿Sí? De repente, ahorita que estamos empezando, si ustedes se dan cuenta, ya no hay comerciales para que fumes, ya no hay comerciales para que tomes tanto, ya no hay comerciales para
para diferentes cosas, ¿no? Porque ya el gobierno se dio cuenta de que estaba dañando, permitiendo ese tipo de comercialización. Y bueno, esperemos que poco a poco seamos un país de primer mundo y nos optemos por prevenir. Y este es el inicio de una nueva medicina. Esto va a marcar la pauta. Vienen muchas cosas mejores. Entonces vamos a estar atendiendo. Bueno, nos hablamos un poquito de esto. Les decía, está ausente en la dieta diaria, no podemos adquirirlo de una manera tan fácil. Y lo que les mencionaba, la cisteína no sobrevive tan fácilmente de la boca a las células, por lo que no se produce el glutatión necesario. Hay muchas presentaciones ya de glutatión, hay inyectable, hay tomado en tabletas, cápsulas, ¿sí? Pero ninguna cubre de manera permanente o más prolongadamente lo que esta presentación hace. Por eso es que es muy interesante. Yo les digo, descubrí esto, lo empecé a leer, me metí de fondo, y algo de lo que es muy interesante y que a mí en lo personal me convence y que a mis colegas cuando se los platico también les convence inmediato, es que tiene mucho respaldo científico, tiene muchos artículos, tiene muchas publicaciones. Entonces, esto es el respaldo básico para mí como parte de la salud. Y después cuando nos vamos a las patentes y nos vamos a la aceptación en otro tipo de bibliografías, que no entra cualquier bibliografía, por ejemplo, a FDA, ese tipo de cosas, decimos, wow, esto, bienvenido, ¿sí? Bienvenido. Y es ahí donde da la confianza para poderlo hacer. Pero digo, hay presentaciones que de pronto no nos sirven de mucho, ¿sí? Ya me la tomé, pero pues me ayudaron a lo mejor 2 horas y después de 2 horas ya no tengo esa función. O me la inyecté, pero después de 8 horas yo ya no tengo ese complemento, ya no ayudó nada. Y esto es una ventaja porque es tomado y tiene una permanencia un poquito más prolongada. Sin la cisteína adecuada, las células no pueden producir el glutatión. Necesitamos cierta cantidad, lo que les decía. De repente, para formar un sobrecito de esto, pues se requieren litros y litros de leche. Entonces, tendríamos que consumir, tener aquí prácticamente el establo para poder de la leche, de arrocito, poder adquirir cierto nivel de glutatión, pero ni aún así lo alcanzamos. ¿Por qué? Porque aparte de eso, viene la intolerancia a la lactosa, vienen diferentes cosas que pues, no vamos a poder controlar así nada más en vasos de leche y vasos de leche. Yo, en lo personal, he probado la leche directamente del agua de la vaca, muy rica, es más calentita y todo, pero tiene sus riesgos. Han oído hablar de la toxoplasmosis. Han oído hablar de la brucelosis, de la tuberculosis. Obviamente el ganado tiene que estar limpio, ¿verdad? Siempre, es otra parte de. Pero también tiene sus riesgos de consumir la leche así directa. Mi abuelo en paz descanse, así nos manejaba. Venga, así, aquí, tómese su vaso de leche para que esté fuera. Y ahí estábamos. Al principio, como que no, después nos acostumbramos. Bueno, al grado que hasta él de repente mataba ganado para vender, hasta la sangre los hacía. Se hacía tomar para supuestamente fuerza y energía. Y bueno, costumbres, ¿no? Entonces, es importante que tengamos el aporte necesario para que el glutatión se mantenga a un nivel efectivo y nos suba las defensas. La oxidación celular contribuye al declive general y envejecimiento. Cuando hablamos de oxidación, estamos hablando de que las células se estresan. Hay un término que ahora se está proyectando mucho, que es el estrés celular. El estrés celular es la célula dañada, la célula lastimada o la célula enferma que está despidiendo toxinas o que no está haciendo la función adecuada y le está alterando a las demás. Se da mucho en el cáncer. El cáncer, la primera célula comienza a alterarse, si yo no la controlo a tiempo, esa célula me va a producir más y aparte me va a dañar a las que están cerca de esta célula. Y después de esto se va a disparar y se me va a ir a todo el organismo cuando ya está descontrolado, que se conoce como metástasis. Entonces es ahí donde de repente esa oxidación celular tan simple que se oye, o esos radicales libres tan simples que se oye, de pronto se pueden convertir en una enfermedad importante, muy severa. Entonces este complemento nos ayuda a prevenir. Como les decía hace rato, no es necesario estar enfermos. Aunque estemos sanos, es muy bueno prevenir y mantenernos todavía con mejor energía y mejor calidad de vida. Las toxinas aumentan causando daños en el organismo, como les mencionaba, el sistema inmune se debilita dejándonos susceptibles a la enfermedad. Si no hay glutatión, eso nos puede ir pasando poco a poco. Cuando ya tomamos la cisteína, que es la presentación de inmunocal, ya dentro de nuestro organismo
se va a encontrar con lo que es la lisina y el ácido glutámico o glutamato. Combinándose estos tres aminoácidos se convierten en un tripéptido que tiene resultado como el glutatión. ¿Sí? Esta es la fórmula o la forma del glutatión. Muy importante, que de aquí en adelante va a empezar a ser un factor de estudio importantísimo. A nivel institucional es muy difícil de repente yo llegar con inmunocar y decirles, dale inmunocar. Es muy difícil. Pero por ejemplo, si hablamos en el término de decir, ¿sabes qué es cisteína? Y cisteína, adelante se hace glutatión y te va a ayudar a controlar problemas de cáncer. A nivel institucional, estoy hablando de LIMS, en oncología de pulmón y en oncología de mama. Se está manejando ya y se están obteniendo muy buenos resultados, limitando la diseminación, limitando el crecimiento celular. ¿Sí? Por ahí había un oncólogo que me decía, es que esto no me da cáncer. Porque si no, vamos a tener retroceso de grupos de cáncer. ¿Sí? Pero si lo hacemos, qué bueno, porque es lo que estamos necesitando. Es la epidemia del futuro. El cáncer es la epidemia del futuro. Y va a ser muy difícil controlar esa epidemia. Porque el cáncer pues, es para adelante y si se detecta a tiempo, qué bien, pero si no, ya no hay mucho que hacer. A ese nivel se encuentra, y así como esto es de origen natural, el consumir antioxidantes, alimentación de vegetales, verduras, frutas, también es garantía de motivar y promover el consumo para prevenir y tratar algunas enfermedades. De pronto tenemos en la mesa el frutero y a veces lo rechazamos y decimos, mejor que yo me como un pan. ¿Sí? Pero ahí se quedó la manzana, ahí se quedó la ciruela, ahí se quedó el arándano, ahí se quedó lo que tiene cantidad importante de antioxidantes que nos van a ayudar a diferentes niveles de nuestro organismo. Pero ahí tenemos en la mesa alimentos que nos van a ir ayudando a desintoxicarnos, a corregir alguna falla. Pero es más fácil, nos vamos por lo más fácil, lo más cómodo, y sí, es cierto, todos nos vamos a esa parte. Cuando estamos enfermos, de repente lo entendemos y decimos, bueno, ya, lo voy a evitar y lo voy a comer. Pero no es necesario llegar a ese punto, hay que hacerlo, yo los invito, lo tenemos en la mesa. De pronto ya también no es tanta garantía, ¿verdad? Porque de repente los regadíos ahora ya son con aguas tratadas, con aguas negras, y bueno, también hay que pensarla bien y hacer buen aseo de los alimentos. Bueno, esta es la fórmula de glutatión. La combinación es un tripéptido que en base a cisteína, glicina, ácido glutámico forma la glutatión y nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Estos son algunos de los alimentos que incluyen o que tienen cisteína, las carnes rojas, en general todo, ¿no? Carnes blancas, huevos derivados de la leche como tal, que les digo que es el origen directo de la cisteína. Los vegetales, sobre todo las hojas verdes, el ajo, que es uno de los principales dentro de lo natural. El ajo es el antibiótico natural, 100% para los organismos, la cebolla, brócoli, col, etc. Si ustedes manejan lo que es la col y el brócoli, créanme que están haciendo un consumo nutricional y aparte un tratamiento por parte natural o naturista para cualquier situación, incluso hasta oncológica del sistema digestivo. Consumir brócoli, consumir col, y los mismos oncólogos lo mencionan, sobre todo los que tienen que ver con gastro, es una garantía de que te va a ayudar. Muchos dicen, es que me distiende mi enfermo. Bueno, esa es una función de desintoxicación, es una función de eliminar la toxina. ¿Sí? De esa forma es como se puede relacionar el efecto de este tipo de alimentos. Les digo, todo lo natural nos lo ofrece. A veces queremos ser más cómodos y que nos lo pongan así ya envueltito, pero todo lo natural tiene propiedades antioxidantes. No se alcanzan los niveles adecuados de glutatión tan fácil, aunque hagamos el buen comer, de pronto nos falta cierto nivel para mantenernos y pues es importante recurrir a la fórmula para que esto sea más fácil y más directo y de garantía. El inmunocal, vamos a hablar de inmunocal así directo. El inmunocal no solamente nos va a servir para subir las defensas. Yo en lo personal lo he tomado para eso, para mis problemas de salud y aparte para bajar de peso. A mí me ayuda a bajar de peso, me controla el apetito, me desinflama, ¿sí? Y aparte de eso me da energía y como me da energía ya me dio ganas de correr. Me fui a correr, hice ejercicio y ayudé un poquito a acelerar la reducción de peso. Entonces también tiene esos otros beneficios.
Yo les invito, hay que probarlo, hay que seguirlo manejando y van a ver que el beneficio es muy grande. Vamos a ser muy repetitivos. El estudiante maestro elimina los radicales libres, fortalece las funciones de pulmón, principalmente hígado. ¿Por qué creen que el hígado tenga mayor función del antioxidante conocido como glutatión? Exactamente, es el principal laboratorio de nuestro organismo, es el que tiene toda la responsabilidad para desintoxicarnos. Por eso es que requiere de este complemento, o de esta cisteína, o de esta proteína, de este aminoácido, para poder tener la capacidad del 100% de desintoxicar nuestro organismo. Cuando nosotros tenemos pacientes con lesiones de hígado, hepatitis, que puede ser medicamentosa o infecciosa, pues la función de desintoxicación merma al 50%. Empezamos a tener alteraciones en las bilirubinas, empezamos con ictericia, amarillos, pues nos empezamos a poner amarillos, empezamos a tener distensiones, inflamación de la víscera hepática, a la complicación mayor que es hacer cirrosis, una insuficiencia hepática, ascitis, muchas complicaciones. O sea, de repente decir, tengo hepatitis, no es tan fácil. Hace 30 años hubo una epidemia por un descuido en un mal manejo de sangre. Se hacían transfusiones y la sangre iba contaminada por el virus de la hepatitis C. Y mucha gente que ahorita tiene los 60, 70 años, llega a nuestro servicio. Yo trabajo en el área de defensa del Seguro Social, Clínica 47, con alteraciones ya muy severas del hígado. Llegan entéricos, llegan con insuficiencia hepática, encefalopatía hepática, ascitis. Y los jóvenes no saben por qué. Nosotros sí, les preguntamos, ¿desde cuándo tiene esto? No sé, ¿alguna transfusión? Sí, hace 30 años. De ahí no hay problema. ¿Sí? Yo les platico, pero de pronto la costumbre y el alcance del producto llega a ser un límite para muchos pacientes. Yo les ofrezco la opción de pronto, les digo, hay otra cosa que se les puede ayudar, que empiezan a respaldar, se les interesa, se lleva la información, pero es muy difícil que de pronto lo quieran adquirir, sobre todo porque de repente implica un costo, ¿no? Y acostumbrados a que la consulta de una institución no cuesta, pues por ahí como que ya mejor nos vamos a reconocer, pero no nos sirve de mucho. Entonces, estos son los órganos que realmente son todos los órganos que se ven beneficiados por el consumo de lo que es el glutatión: estómago, páncreas, riñón, cerebro. En cualquier nivel de nuestro organismo, el glutatión nos va a dar beneficio. No se diga la piel, que es el órgano más grande de nuestro sistema, ¿sí? Rejuvenece, corrige las imperfecciones, ¿sí? Y nos ayuda incluso a problemas de la palabra de exposición solar, radiación, pero hay otra tecnología que me acuerdo, nos ayuda inmediatamente a controlar ese tipo de lesiones dermatológicas. Si ustedes lo usan como mascarilla, encuentran rápidamente un beneficio y un cambio, ¿sí? Las lesiones, yo apenas empecé a presentar la lesión por exposición a la computadora, igual acudí, pues yo así como que me fui por el sistema, ¿no? Dermatología. El dermatólogo me ofrece un bloqueador y una crema. Y ya con eso, ya veo cómo te va. No, espérate, ¿qué más? Vamos a ver. No. Lo que hice yo, regresé a leer glutatión, ok, mascarilla de todo. Corregí, mi lesión que se estaba haciendo ya importante, que ya me estaba preocupando porque ni a la crema ni a nada estaba respondiendo. Y de ahí me quedó solucionado. Y muchas cosas que nos ayudan. La verdad no tienen idea de en qué nos ayuda el inmunocal. Lamentablemente sí, algunas enfermedades requieren de una dosis más importante. Vámonos a los extremos: VIH, cáncer, hepatitis C, enfermedades que tienen inmunocompromiso, pues requieren de dosis mayores cuando hay que iniciar. Pero tenemos la capacidad también de que cuando estabilizamos a estos pacientes podemos ir reduciendo la dosis. Hay pacientes de cáncer terminal que solamente los tengo con un solo sobrecito. Claro, les empecé con 6, a lo mejor, ¿no? O con 4, o con 3, y después 5, 6, y después empezó la reducción. Ya ellos mismos en el monitoreo y nos dicen, ¿sabe qué, doctor? Pues ya me quedé con uno porque me siento bien, me siento estable. ¿Sabe qué, doctor? Empecé a sentir esto, ya no hay otros dos. Ok, está bien. La garantía de esto es que el local no es tóxico, no nos va a dar reacciones secundarias. Sí hay alguna por ahí que de repente cuando está muy saturado nuestro organismo de toxinas, viene lo que es un poco de náuseas, tal vez vómito y hasta diarrea. Tuve un caso de fiebre por el consumo de local, una persona que estaba muy intoxicada, y fue un día de esa crisis donde se espantó la paciente, porque obviamente tú les das algo para sentirse bien, de repente me da vómito, me da diarrea, y dices, oye, ¿qué estoy tomando? Hay que advertirlo siempre.
yo les invito a que los comenten, porque ya enterados ellos dicen, me iba a pasar, es parte de. Pero si yo no les aviso con tiempo que les pasa, cuidado, no sirve y ya no lo vuelvo a tomar nunca. Entonces siempre tengan ese detalle, comentarlo y advertirles. Entonces, de esa manera es como tenemos que hacer el consumo de acuerdo a la patología. Les digo, yo empecé a lo mejor con 2, con 1, a la fecha no me mantengo con 1. Cuando me siento muy cansado me tomo 2, platino, entonces trato de recuperar un poco de energía, me siento un poquito más activo. Los pacientes con cáncer les he manejado hasta 6, les he bajado a 1. Seleccionar de pronto un poquito el complemento, a lo mejor se haga un poco difícil. De repente yo tengo la pregunta, tengo un niño que tiene asma, ¿qué le doy platino? No, empieza a recordar el inmortal que me dice. Pero es que tú dices que el platino es el más fuerte, no es que sea el más fuerte, es que tiene otros complementos antiinflamatorios, sobre todo, ¿sí? Nos ayudan a prevenir inflamaciones crónicas. Pero entonces si no tiene bronquitis, pero es un niño, vamos a empezar poco a poco, ya que te tolere 1 o 2 o 3 sobres de inmortalina X. Entonces si quieres nada más ajustarle un platino y así lo mantienes ya, y de esa manera lo vas a revertir o lo vas a ayudar a corregir. Yo tengo la oportunidad de hacer combinaciones de tipo alternativo, patente y todo lo que se pueda, ¿no? Les combino inmunocales, combino homeopatía, si están tomando su medicamento de base que es patente, adelante, y poco a poco vamos quitando algunos. He tenido pacientes con diabetes que les inicié su local, ellos tomando metformina y gliclazida, y de pronto hicieron hipoglucemia. Decía como que, ¿qué me pasó, doctor? Es que, a ver, ¿qué estás manejando esto y el inmunocal? Ok, quita metformina y gliclazida, quítate todo el mundo. ¿En serio? Sí, así me. Y se mantiene alta con el inmunocal. Entonces, se puede hacer sustituciones, no de un jalón, no, porque vamos a descompensar los pacientes, tiene que ser progresivo. Combino y voy monitoreando, ¿sí? Entonces, tu glucosa se mantiene estable, ok, vamos a quitar el gliclazida, de con metformina, se mantiene igual, quito metformina, ¿cómo está tu glucosa con local? Bien, seguimos con el local. Yo les digo, porque bueno, obviamente nosotros no somos médicos ni nada, yo les digo si empiezan a sentirse porque baja demasiado la glucosa, mareado o lo que sea, no quiten inmunocal, vayan con su médico y que les haga, les cheque, porque seguramente ya les va a quitar medicamento, pero no dejen de tomar inmunocal. Exactamente. Para que vayan inmediatamente con el médico. Exacto, así es, inmunocal nos sirve para todo. Inmunocal no se está corrigiendo a nivel pancreático, esa es la función que está haciendo. No está bajando los niveles de glucosa como lo hacen los hipoglucemiantes. Inmunocal se está yendo al páncreas a trabajar a ese nivel, a corregir las células. Y es ahí donde se está haciendo la función. Por eso va a convenir más quitar el hipoglucemiante y quitar el inmunocal. ¿Sí? Inmunocal, no quiten, siempre les va a ayudar para todo. Bueno, esta es una de las maneras de desanimarnos más, porque decimos ¿cómo? Y entonces ¿qué como? ¿No? Porque si como vegetal, los pesticidas, el riego, de repente, bueno, si hay un lago bonito, pues qué bueno el limpio, pero si de repente es agua negra y con eso lo están haciendo crecer, lo que yo estoy comiendo, bueno, la carne roja, la carne blanca, genética, sus alimentos para que crezcan rápido y pueda hacer los verdaderos su negocio, no es garantía porque eso genético, eso también nos afecta al consumo. De pronto el manejo industrializado, esa agua que de repente consumimos ahora, que es la agua comercial, electropura, la pura, todo ese tipo de cosas, si yo la dejo a la exposición solar, ¿cuántas tiendas no vemos que la tienen a la vista? Afuera de banqueta, ¿verdad? Y todos llegamos y tranquilos, aquí está la bote, gracias, no la pongan. Pero eso está mal, porque se está exponiendo al sol. Y el sol, cuando hace contacto con ese plástico, desprende toxinas. Estamos tomando agua contaminada. Según es pura, ¿no? Según es pura, exacto. Pero es aquí el mal manejo de este tipo de alimentos. Que si consumimos enlatado, los conservadores, todo ese tipo de detalles, y bueno, todo es un círculo, lamentablemente un círculo vicioso, que para todos, a todo lo que consumimos de repente, hay que pensarlo y pueda estar contaminado. Hay algunas empresas que ya se dedican a hacer la selección de alimentos, no recuerdo ahorita el nombre y cómo es la clasificación, donde ellos ya en los centros comerciales venden esos alimentos libres de toxinas, libres de genética, libres de todo esto. Orgánicos, ¿no? Orgánicos, pero dan otro nombre más ¿Transgénico? No.
Es una clasificación, incluso lo hacen algunos complementos también. Eso ya lo platicamos, ahorita a ver si me acuerdo. Donde hacen la selección de este tipo de alimentos. ¿Sabes qué? En esta tienda vas a encontrar alimentos que no son cultivados con genética, no son cultivados con agua de río, no son cultivados con pesticidas. Sí, son hidroponía. ¿Cuál? Exactamente, así es. Y es así como se va manejando ya a estas alturas de la selección de alimentos, vean, o sea, vamos avanzando, lo vamos haciendo al futuro prácticamente. El sistema inmunológico, así a grosso modo. Timo es una glándula que nos ayuda a mandar el mensaje para que lo que viene siendo médula ósea, vaso, los ganglios linfáticos estén activos y al 100% trabajando para defendernos. De pronto, ¿cómo nos...? De repente vemos gente que llega al consultorio y dice, doctor, tengo una bola, es un ganglio, estoy enfermo. No es garantía precisamente que esté enfermo. Su sistema inmunológico está trabajando al 100%, por eso es que se inflamó para defender, sí, de un agente tóxico, pero no quiere decir que ya estén enfermos. Que sí, también hay muchos casos donde ya llegan con un ganglio inflamado y lamentablemente ya está calcificado, ya está pulmonizado y entonces como que ya es otra cosa más fea, ¿verdad? Pero esto se debe a una información ya crónica que al final lesionó a nuestro ganglio y pues ya